Bien, vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a desarrollar los siguientes temas: Amazonía y Antártida como reservas de biodiversidad en el mundo, áreas naturales protegidas por el Estado, parques, santuarios y reservas, y las áreas de reconocimiento internacional, ¿no? Esta semana también está bien cargadita con lo que respecta a geografía y también a educación cívica, así que vamos a avanzar, sí, un poquito más rápido que otras semanas, ¿ya? Porque ambos cursos están bastante densos. Muy bien, tenemos entonces el primer tema, que son las reservas de biodiversidad del mundo. Estas son dos: la Amazonía y la Antártida, ¿sí? ¿Por qué razones estos lugares del planeta constituyen reservas de biodiversidad? Pues vamos a entender, ¿no? Desarrollando esta clase. En primer lugar, la Amazonía. ¿Qué características tiene la Amazonía que la hace y la convierte como reserva de biodiversidad? Bien, primero hablemos rápidamente de sus características de esta región, ¿no? La Amazonía se encuentra en la parte en Sudamérica, ¿sí? Tiene una extensión aproximadamente de 7,4 millones de kilómetros cuadrados. Y como ven, lo abarca 8 estados, ¿no? De Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil, ¿sí? Eh, Representa además el 4,9% del área continental mundial. ¿Pero qué la convierte en reserva de biodiversidad? Bien, en primer lugar, como cuenca hidrográfica, ¿sí? Es la mayor cuenca del mundo, aportando el 20% de agua dulce al planeta, a los océanos. Pero esta cuenca hidrográfica es fuente de vida, ¿no? Y la Amazonía tiene más de la mitad del bosque húmedo tropical y concentra la mayor biodiversidad de flora y fauna del planeta. Además, es muy importante para el equilibrio climático, ¿no? Ya que esta produce eh, la mayor cantidad de oxígeno y es un, llamémosle, reservorio de carbono natural, ¿no? Entonces, a través de la fotosíntesis, sus árboles atrapan el carbono, ¿sí? Reduciendo su presencia eh, en el ambiente, en la atmósfera, ¿sí? Además, entonces, de un valor natural, posee un valor cultural, ya que es el hogar de miles de personas que, agrupadas en comunidades nativas, viven en estos países, ¿no? Dentro de la Amazonía. Es por esas razones que la Amazonía hoy es considerada como uno de los lugares más importantes del mundo y hay que conservarla. Esta preocupación por su conservación y además proteger a los pueblos que habitan al interior de la Amazonía, en 1978 los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam firman el Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Conocido también en el siglo pasado como Pacto Amazónico. La finalidad no dice conservar los ecosistemas amazónicos, ¿no? Dice promover el desarrollo armónico de la Amazonía, ¿no? Que incluye además a todos los pueblos que habitan al interior de la Amazonía. Entonces, hoy es todas las zonas amazónicas son además patrimonio de la humanidad, ¿no? Muchos de los lugares han sido declarados patrimonio natural de la humanidad, ¿no? Y lo vamos a ver luego en esta clase. La razón principal por la que hay que proteger la Amazonía es las múltiples amenazas que hay y que recaen sobre ella, ¿no?
Y la principal amenaza, obviamente, es la deforestación, ya que hasta 2020, ¿no? Y desde el año 1985, la Amazonía ha perdido 74,6 millones de hectáreas de bosques. Es terrible, ¿no? Obviamente las causas varían en algunos países, es más una que otra, ¿no? En el Perú ya hemos mencionado que la expansión de la agricultura es la causa principal, ¿no? Pero en otros países es las concesiones mineras, la extracción del petróleo, ¿no? El aumento de hidroeléctricas, la construcción de carreteras, ¿no? Lo cierto es que diversos factores conjugan en su deterioro. La adjudicación de tierras a colonos, los cambios de legislaciones en los países que provocan su mayor deterioro, como hace poco la ley, el decreto supremo que emitió el gobierno, permitiendo ampliar las zonas de cultivo de palma aceitera, ¿no? Que implica obviamente la deforestación de otras especies. Entonces, los factores son diversos, las amenazas son diversas, algunas más y otras menos en diferentes países, ¿no? Lo cierto es que también a esto se une el narcotráfico, ¿no? Ya que el narcotráfico también deforesta cultivando carreteras clandestinas, aeropuertos clandestinos, y reemplazando áreas forestales por cultivos de coca. Entre las principales consecuencias tenemos la destrucción de la biodiversidad, el deterioro de un productor de oxígeno, como ya acabamos de mencionar, ¿no? Desaparece los reservorios de carbono, ¿no? Y la destrucción, obviamente, de nuestro patrimonio. Finalmente, el aumento de los incendios forestales, ¿no? Debido a las malas prácticas humanas y inclusive incendios forestales naturales debido a los periodos que al sur del paralelo 10, ¿no? Se dan debido a la ausencia de lluvias, ¿no? Que en agosto son críticas, lamentablemente producto de la deforestación y áreas que han sido más deforestadas, sobre todo en Brasil, en la zona sur, ¿sí? Y eso hace que disminuya la proporción de agua y hay sequías, ¿no? Entonces, son diversas las amenazas y diversas también las consecuencias, ¿no? Que viene sufriendo la Amazonía, ¿no? Los esfuerzos a veces de los países parecen inútiles por las actividades ilegales, pero a veces también son los mismos gobiernos que contribuyen también a su deforestación con actividades institucionales a nivel de Estado, como la construcción de represas o las extracciones mineras y petroleras o construcción de carreteras, entre otras, que son por parte del mismo gobierno. Muy bien, eso es todo lo referente a la Amazonía y pasamos ahora a la Antártida. La Antártida es el otro lugar que es considerado como reserva de biodiversidad. Se localiza al sur del paralelo 60 grados, cuyo centro es el polo, ¿sí? ¿Qué tan importante puede ser un continente helado donde su clima es tan difícil? En verano, la temperatura media en las costas es de 0,4 y en la parte interior, que se está acá, sí, es de -40. En invierno sí es súper inhabitable. Además que la mayor parte del año, gran parte de la Antártida se encuentra oscura, ¿no? Con temperaturas de -23 y -68. Este clima, obviamente, adverso en la Antártida hace de que no sea un lugar habitable en forma permanente, por lo que no hay poblaciones, ¿no? Salvo las que llegan temporalmente de los países
del Tratado Antártico con fines de investigación. ¿Por qué proteger un continente helado donde no hay vida, ¿sí?, humana? Pues bien, la Antártida es un continente helado, pero sin embargo alberga mucha vida, mucha fauna en sus costas y en su mar que rodea, que es el mar Antártico. Si bien es cierto, la flora que está aquí, miren, en verano, representa solo el 2% del territorio antártico, sobre todo ubicado en la zona de la península y las costas norte, las costas del litoral antártico y sobre todo en las islas, ahí solamente se localiza, ¿sí?, la flora. Les decía que la fauna es muy variada, ¿no? Donde vamos a encontrar aves como pingüinos, gaviotas, ¿no? Y vamos a encontrar cormoranes, albatros, focas, ballenas, cachalotes y hasta 200 especies de peces, ¿sí? Entonces, por eso es que muchos de estos animales son residentes, pero otros son migrantes. Y migran incluso como las ballenas del Ártico hasta el Antártico. Y dependen mucho del equilibrio entonces antártico para sobrevivir. La especie más importante es el krill, ¿no? Es una especie que, si observamos aquí, después del fitoplancton, es el que inicia, ¿no?, la cadena alimenticia de la Antártida. Además de los recursos vivos, la Antártida tiene un gran potencial minero e hidrocarburos, pero que no se extrae, ni digamos, ningún país tiene potestad para extraer estos recursos, ¿no? Y esto se debe básicamente al Tratado Antártico. Este tratado, que es el Tratado Antártico, fue suscrito el 1 de diciembre de 1959 por 12 países. Estos países que están acá en este círculo son los llamados signatarios, que son los que dieron origen, ¿no?, de los cuales 2 son sudamericanos, a Argentina y Chile, ¿no? Dentro de América, Estados Unidos. Los demás países son europeos, ¿sí?, asiáticos y de Oceanía, ¿no? De Europa tenemos a Bélgica, a Noruega, a Francia, Reino Unido y Rusia, que es euroasiático, ¿no? Asiático también, miren, Japón. Y de África, ¿no?, Sudáfrica, y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Actualmente este tratado tiene 54 miembros. Los que están en esta zona, que está Perú, se observan, son los países consultivos, ¿no?, mientras que los que están en la parte externa son los miembros adherentes. ¿Para qué fue firmada el Tratado Antártico? La Antártida fue firmada con la finalidad de destinar a la Antártida como un continente para fines pacíficos, ¿sí? De tal manera que se prohíban las pruebas nucleares, ¿no?, o pruebas militares. Además, a través del Tratado Antártico se promueve la investigación científica y la cooperación para ese fin, entendiendo como cooperación además el intercambio de los resultados de las investigaciones que realicen los estados partes. Desde 1959 se han ido entonces adhiriendo más países, ¿no?, convirtiéndose algunos en consultivos ya. Son 54 países actualmente los países que forman parte del Tratado Antártico, ¿sí? Este tratado forman parte de todo el sistema del Tratado Antártico, además del tratado principal, convenciones y 2 convenciones y un protocolo, ¿no? En 1980, ¿no?, después de 1959,
En 1980 se firma la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, ¿no? En Australia, en Canberra. Luego, en el Reino Unido, en 1988, se firma la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas en Londres. Pero después de la firma del Tratado Antártico, el más importante dentro de este sistema es el Protocolo de Madrid, ¿no? En 1991, que es el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. ¿Por qué es el más importante después de la firma de 1959? Porque es en este protocolo que la Antártida es declarada como reserva mundial. Anoten, ¿no? Es en el protocolo de Madrid donde la destinada a la paz, ¿no? Reserva mundial destinada a la paz, ¿no? Prohibiéndose definitivamente, ahí sí, todo tipo de actividad económica, extractiva y además militares, ¿no? Es así que la Antártida se convierte en la reserva, repito, mundial. Veamos qué papel cumple el Perú en el Tratado Antártico. El Perú, con el retorno a la democracia y el gobierno de Belaúnde, hace un giro en su política internacional y decide adherirse al Tratado Antártico en 1981. Después de 8 años de país adherente, el Perú se convierte en 1989 como país consultivo. Para convertirse como miembro consultivo tenía que, obviamente, cumplir varios requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que establece el Tratado Antártico para que siga siendo miembro consultivo y ser, digamos, llamado miembro consultivo? Pues bien, tenía que tener una estación científica. Entonces el Perú cumple con instalar su estación científica en la isla Rey Jorge. Acá la tenemos, ¿no? Acá también tenemos la estación científica de Machu Picchu. Y además, para ser miembro consultivo, tiene que enviar, no tenía, tiene que enviar todos los años, ¿no? Una expedición a la Antártida, ¿sí? Es así que en el Perú este, cumple cada año con ese requisito, con excepción del año de la pandemia, ¿no? 2021, que no mandaron expedición. El Perú, como miembro consultivo, tiene derecho a voz y voto en la Asamblea de los países miembros. Además, entonces, realizar investigaciones, ¿no? Con su estación. El encargado de la Política Nacional Antártica en el Perú es el Instituto Antártico Peruano, llamado INAMPE, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Ellos se encargan, repito, de la Política Nacional Antártica. Todos los años, el buque de Armada Peruana Carrasco, que es el buque oceanográfico, se encarga de realizar la expedición, ¿sí? Antes teníamos el Big Humboldt, ¿no? Antiguo, que ya lo pueden visitar en octubre. Acuérdense que el 8 de octubre, por el combate de Angamos, la Marina abre sus puertas para que la población pueda ir a visitar sus submarinos, sus buques, sus instalaciones. Y es muy interesante, ¿no? Lo malo que hay que hacer bastantes colitas, pero todos los años, acuérdense, el 8 de octubre la naval abre y ahí van a poder ver, van a poder subir al Big Humboldt y verlo de lejitos, ¿no? Anclado ahí al Bac Carrasco, porque sí se ve, ¿no? Pero no se pueden subir. Eh, Entre noviembre del 2024 y marzo del 2025 se realizó la 31ª campaña científica a la Antártida, Antar 31, ¿no? Dentro de los programas establecidos por el Perú, ¿no? En el cumplimiento
acuérdense, en el cumplimiento de sus obligaciones. Miren, acá está el VAP, ¿se ven? No puede llegar hasta la orilla, ¿no? Y ahí es donde permanece. Muy bien, dejamos la Antártida y la Amazonía. ¿Alguna pregunta al respecto que deseen hacer sobre esta parte antes de continuar? Pueden hacerlo en el chat. Yo sí puedo ver el chat. No hay preguntas. Seguimos entonces. Y pasamos ahora a las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son 77 y son espacios continentales. Las áreas naturales protegidas son 77 que forman parte del SINAMPE, pero en total, pues, en realidad tenemos más de 243 áreas naturales protegidas en todo el Perú, ¿sí? 240, hasta más, 248, si no me equivoco, áreas naturales protegidas, ¿sí? En todo el Perú, ¿sí? De estas 248, 77 forman el SINAMPE. Las áreas naturales protegidas son espacios continentales o marinos que han sido reconocidos como tal, ¿sí? Para proteger la biodiversidad y los ecosistemas y los recursos naturales de los lugares declarados como tal, ¿sí? Y representan el 17,62% del territorio nacional. Como le decía, son en realidad 249, ¿no? Áreas naturales protegidas, de las cuales 77 forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Perú, conocidas como SINAMPE. 32 áreas son de conservación regional y 141 sí son de áreas de conservación privada. Y áreas de conservación privada. Eh, el encargado de los criterios técnicos y administrativos, y así como la conservación y cuidado, vigilancia de las áreas naturales protegidas, es el llamado CERNAMP, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Las áreas naturales protegidas son clasificadas en dos categorías, las de uso indirecto y las de uso directo, ¿sí? Las de uso indirecto son las de carácter, acuérdense, intangible, indirecto, las dos tienen intangibles, ¿correcto? ¿Qué quiere decir intangible? Que no pueden ser expropiadas, no pueden ser concesionadas, no pueden ser sus recursos extraídos. En otras palabras, son intocables, ¿no? Aquí están los parques, los santuarios nacionales y los santuarios históricos, ¿sí? Las de uso directo son de carácter tangible, ¿no? Son aquellas en donde sí se puede extraer el recurso de forma, obviamente, regulada por el Estado o por los gobiernos regionales, ¿no? Son lugares donde sí se permite las actividades económicas de carácter extractivo, inclusive productivo, pero con regulaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fin es proteger los ecosistemas, la flora y fauna que se encuentran en el lugar, pero que no son tan vulnerables como aquellas que se encuentran aquí en esta zona de uso indirecto. Entonces, aquí están las reservas nacionales, los refugios de vida silvestre, las reservas paisajísticas,
las reservas comunales, los bosques de protección, los cotos de caza y las zonas reservadas. Esta última, que es la zona reservada, es una categoría temporal, ojo, una categoría temporal que se le da a un lugar en estudio y hasta darle su denominación definitiva, ¿no? Entonces puede ser un lugar que después pues se va a convertir en un santuario o se va a convertir en una reserva, ¿no? O en un parque, ¿no? Dependiendo de las características, obviamente, después del estudio, ¿no? Resulten, ¿sí? Entonces, es una, repito, una categoría temporal. Como hemos dicho, ¿no? Son 77 las de carácter nacional, pero hay, pues, la gran mayoría son de carácter privado o regional. Entonces, en esta categoría están las mayorías que son tangibles, ya por si acaso. Entonces hay las que son tangibles, básicamente son de carácter regional o privadas. Y las que son intangibles son, la mayoría son dentro de este grupo están. Aunque hay reservas, obviamente, que forman parte del SINAMPE, ¿ya? Bien, ¿por qué se declara un lugar como ANP? ¿Sí? Eh, en primer lugar, estos lugares presentan una diversidad biológica importante, ¿no? Entonces, ante esta diversidad biológica muy importante, entonces el Estado lo declara como tal con la finalidad de contar con un espacio territorial donde pueda entonces asegurarse la conservación de las especies de dicho lugar, ¿no? De ahí que su primera importancia. Además, no solamente se protege la diversidad biológica, sino también la belleza paisajística o el valor científico que pueda tener dicho lugar. Finalmente, las áreas naturales protegidas son creadas dentro de la política de desarrollo sostenible del país, ¿no? Con la finalidad de conservar estos recursos. Por lo tanto, contribuyen al desarrollo sostenible del país. Bien, eh, vamos entonces a analizar solo algunas de ellas, ¿no? Y tenemos los parques, ¿no? Los parques, eh, en los parques que son los, quiero un ratito retroceder, un ratito, ay, perdón, acá, sí. Los parques son las áreas protegidas más extensas, ¿no? Por lo general son las más extensas y protegen de carácter intangible los ecosistemas y la flora y fauna, las comunidades de flora y fauna que habitan en la zona, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos, esta zona es muy importante, ¿no? Bueno, acá es esta parte porque el otro está en Bopata, ¿no? Este de aquí, la zona rosada no es el parque, sino son las zonas de amortiguamiento, ¿no? Solo son las zonas verdes, ¿ya? Entonces, acá también, acá, por ejemplo, acá quiero destacar este de aquí, unos cuantos, ya está, por ejemplo, ¿no? Acá, el Avivir Ibrahim, acá, es este de acá, sí, Avi, esa lo hubieran puesto. Entonces, son las áreas más grandes, ¿no? Este es el Manu, por ejemplo, el Alto Purús, que es el más grande, el Maguajazonene, el de la Cordillera Azul, este de aquí es el río Abiseo, este de aquí, Aviver Ibrahim, que es uno de los últimos, y esta es la del Huascarán, por ejemplo, ¿no? Entonces, por acá también tenemos, miren, ve, y son los más extensos, ¿no? De las áreas naturales protegidas. Son eh, áreas donde vamos a encontrar varios ecosistemas, les decía, vamos a encontrar población originaria, vamos a encontrar entonces diversidad de flora y fauna, ¿sí?
Entonces, volviendo ya a la imagen, para que vean en los mapas, los parques nacionales son aquellas áreas donde se protege de carácter intangible uno o más ecosistemas y asociaciones de flora y fauna, ¿no? El uso es indirecto, obviamente, porque son intangibles, donde se permite la investigación científica, pero no experimental. Ojo, ¿ah? No experimental. Y se puede desarrollar el turismo, ¿ya? En zonas designadas por el CERNAMP. Acuérdate, CERNAMP. Son 15 los parques nacionales en la actualidad, ¿no? Como les decía, el más extenso es el Alto Purús, ¿no? Acá está también dentro de los más grandes el Manu. Bueno, vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Tenemos el de Cutervo en Cajamarca, que protege los bosques montanos de ceja de selva de la cordillera de los Tarros, ¿no? Y todos los animalitos que habitan ahí, entre ellos el ave nocturna, el guacharo, ¿no? Que se localiza en las cuevas de San Andrés. Luego está el Parque Nacional de Tingo María, ¿no? Que también son bosques de ceja de selva, conocido como la Bella Durmiente, ¿no? Entonces también se protege toda la flora y la fauna, ¿no? Destacan la Cueva de la Lechuza y las Pavas. El Manu, que es el más grande de todos, ¿no? El segundo más grande, perdón, de todos los parques, se localiza entre Cusco y Madre de Dios, ¿no? Tiene la particularidad que te protege entonces desde bosques de puna, ¿sí? Los bosques nubosos, hasta 4 pisos altitudinales. La selva alta, la zona de los valles longitudinales, y por último, aquí la llanura, la que conoce como selvas, ¿no? Entonces, en realidad, el Manu abarca 4 pisos altitudinales importantes, ¿no? Y una gran diversidad entonces de ecosistemas, ¿no? Desde la puna hasta las llanuras selváticas, con una gran variedad de animales. Mencionar 4 o 3 de ellos, pues me quedo corta, ¿no? Destaca, pues, en esta zona, eso sí, el lagarto negro, ¿no? Otorongos hay en toda la selva y también lobos de río, pero el lagarto negro sí es propio de esta zona. Luego tenemos el Huascarán, ¿sí? El Huascarán es un parque nacional que se localiza arriba en los altos andinos, en el departamento de Ancash, ¿no? Donde se protege el hogar de miles de plantas, como el queuña que estamos viendo aquí, ¿no? Pero también, por ejemplo, las puyas raimondi, ¿no? Y animales propios de las punas altoandinas de Ancash, ¿no? Como el cóndor. Además de los ecosistemas acuáticos, de las lagunas, ¿no? De las variadas lagunas que hay de Yanganuco, por ejemplo, en esta zona de la Cordillera Blanca. Luego tenemos el Cerro de Amotape. Este ecosistema, este parque protege los ecosistemas de la ecorregión del bosque seco ecuatorial. Acuérdense que el bosque seco ecuatorial es una ecorregión, lo vimos la clase pasada, endémica en el Perú, ¿no? Ya que bosques caducifolios corresponden en realidad a las zonas templadas, ¿no? Entonces son bosques únicos en estas latitudes. En Perú se localiza entre Tumbes y Piura, pero traspasa la frontera hacia Ecuador, ¿no? Aquí tenemos animales como los cocodrilos, las nutrias, cotomonos, iguanas arbóreas, ardillas de nuca blanca, tenemos la pavali blanca, etcétera, que lo vimos cuando estudiamos ecorregiones. El Alto Purús es una extensa llanura
amazónica, ubicado en selva baja, con pacales, aguajales, ¿no? Y gran cantidad de árboles, ¿no? Madereros, más de 120 especies de árboles diferentes en el Alto Purús, abarca 2 departamentos y es el parque más extenso que tenemos, ¿no? Y alberga, pues, y protege toda la fauna que habita en sus ecosistemas. Bien, antes de señalar los santuarios, debo señalar que, por ejemplo, habíamos dicho que en las áreas naturales protegidas también se protege a los pueblos originarios. Y el Manu es uno de ellos, ¿no? Ya que aquí en el Manu habitan los nahuas, los Cugapacoris y los Mashcos, ¿no? 3 pueblos originarios, que además no tienen contacto con la población náhuatl, o sea, con la civilización, ¿ya? Que son los náhuatl, Cugapacoris y Mashcos. Pasamos ahora a los santuarios. Si los parques eran los más extensos, los santuarios pueden ser algunas zonas que casi no se ven en el mapa, ¿ya? A ver, sí, por ejemplo, uno de los mm, más conocidos no, este es el bosque seco ecuatorial. Y que casi, o sea, no se ven, es por ejemplo acá. Miren el tamaño, ¿no? El tamaño de un santuario puede ser tan pequeño que no se puede ver, ¿no? Acá también, sí. Porque cuando ustedes lean, casi parece las mismas características que el parque. Sin embargo, la diferencia está en que sí son intangibles, son de uso indirecto, pero básicamente el santuario ha sido creado para proteger una determinada especie o una pequeña comunidad de flora y fauna, ¿sí? Este parque de aquí es el Yanachaga Chemillén. ¿No? Este parque también lo vamos a mencionar en la reserva de biosfera. Entonces, los santuarios son pequeñitos, ¿no? Son áreas donde se protege el hábitat de una especie o una comunidad de la misma especie de flora o fauna, ¿no? Porque ustedes saben, dentro de una especie hay variedades, ¿no? Ya sea de flora o fauna, incluido los ecosistemas que lo albergan y la belleza paisajística, ¿sí? Como ya le he mencionado, son de intangible y de uso indirecto, por lo que está permitido la investigación científica no experimental, ojo, y el turismo, ¿sí? Se señala además que en el primer santuario establecido fue el de Guayay. En la actualidad son 9 los santuarios nacionales, 9. Bien, ¿cuáles son los santuarios nacionales? ¿Sí? Los más importantes. Tenemos entonces el primero que fue creado es el Guayay, que queda en Pasco. Vienen a ser es una meseta. Guayay es una meseta, que hay una persona, mire, es una meseta, ¿sí? Donde vamos a encontrar animales como tarucas, ¿no? Vamos a encontrar vizcachas, etcétera. Vamos a encontrar flora como el queuña, ¿no? Pero además se caracteriza por su belleza paisajística, ¿no? Ya que aquí está el famoso bosque de rocas y también vamos a encontrar aguas termales. De ahí tenemos a Calipuy, ¿no? Ojo que hay Calipuy Santuario y Calipuy Reserva, ¿ya? Entonces, cuidado con el examen. Calipuy Santuario
está destinado a proteger los rodales de Puya Raimondi de carácter intangible, por ser la planta de inflorescencia mayor del mundo y es endémica de los Andes. En cambio, Calipuy Reserva, que también está en La Libertad, ojo, Calipuy Reserva protege los rebaños de guanaco, ¿sí? Entonces, diferente, ¿no? Porque ahí los camélidos que hay en la zona son utilizados por las comunidades campesinas, ¿ya? Pero esta zona de aquí, que es el santuario, es intangible. Luego tenemos el bosque de Ampay, ¿no? Que es un bosque de romerillo o intimpa, que es una conífera endémica del Perú, ¿no? Por lo general las coníferas son propias de los bosques boreales, ¿no? Pero nosotros también tenemos un pedacito de esos tipos de bosques con árboles de hojas perennes, que son pues una hermosa conífera endémica, el romerillo. Y además, pues, acuérdense que el romerillo, estos palitos, tienen un sabor muy agradable, se echa en la parrillada, ¿no? Los palitos de romerillo. Y tenemos ya los manglares de Tumbes, ¿no? Eh, los manglares son áreas eh, ubicadas en la desembocadura de los ríos en Tumbes y Piura. Pero específicamente en Tumbes se ha creado una zona intangible, ¿no? Donde está prohibido la captura de sus recursos para su conservación y además para su equilibrio ecológico. Aquí vamos a encontrar langostinos, conchas negras, cocodrilos, osos mangleros, aves fragatas, entre otros animalitos, ¿no? Como repito, tenemos manglares en la desembocadura del río Chira, Tumbes y Piura, pero es justamente aquí en Tumbes donde una zona de, no todos los manglares, sino una zona del manglar ha sido decretada como santuario. Luego tenemos el santuario de Megantoni en el Cusco. Protege los bosques que se encuentran, como ven, en torno a este río, que es el río Urubamba, específicamente en la zona del Pongo de Mainique, ¿no? Y entonces se protege todos los bosques y la flora, además de los árboles, la flora que alberga, que habita ahí en el bosque junto con los árboles y la fauna, ¿sí? En esta zona destaca la presencia del pueblo Machiguenga, ¿no? Un pueblo muy colorido y muy amigable del Cusco. Además, es uno de los lugares más hermosos, dice, del Perú, ¿no? Ya que, bueno, en esta vista no está, pero aquí se ven, caen los velos de novia de dos ríos, Timpia y Tucumpinia, ¿no? Que vierten sus aguas en forma de cascadas en el Pongo de Mainique. Y tenemos, acá corrijan por favor, 200 especies. 200 especies, ¿ya? No es 200 aves, sino 200 especies de aves. Las lagunas de Mejía, en Arequipa, ¿no? Son varias lagunas además, ¿no? Son totorales y pantanos localizados en la costa de Arequipa, donde albergan 200 especies de aves entre migratorias y residentes, ¿ya? Claro, si fuera 200 aves nada más no lo protegerían, ¿no? Y nomás en la vista, nomás ya se ve que, mire, son enormes cantidades. Entonces, en realidad, 200 especies en estos humedales. Muy bien, ahora dejamos las áreas naturales protegidas intangibles y pasamos a las tangibles,
que son las reservas. Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica, igual que las otras, pero en la que se permite la utilización de los recursos, ¿sí? Con fines comerciales. Entonces se permiten las actividades económicas. Es más, muchos pueblos viven justamente de la lana, por ejemplo, de la vicuña. Los campesinos, las comunidades campesinas en Pampas Galeras viven de la esquirla de la lana de la vicuña y su comercialización, ¿no? Igual que los suros en el Titicaca. Entonces está permitido el aprovechamiento comercial, la actividad económica, la extracción del recurso, pero aprobado y supervisados por la autoridad, dice, competente. ¿Sí? Son 18 reservas en total. Algunas de ellas, tenemos la Chay, son lomas costeras ubicadas en el departamento de Lima, ¿no? Estas lomas, acuérdense, ahora que es invierno, se alimentan de la nubosidad, de la humedad y se enriquecen y su color característico pues es el verde y amarillo por la flor de Amancaes, ¿no? Que crece en la mayoría de las lomas, junto con otras hierbas, ¿no? Y arbustos que crecen en las lomas, además de numerosos animales que circundan, correcto, en estas lomas, algunos residentes, otros migrantes. Luego está la reserva de Tambopata, nos vamos mucho más lejos, hasta Madre de Dios, ¿no? Esta reserva sirve de amortiguamiento al Parque Nacional de Baguaja, Sonene, ¿no? Con aguajales, pacales y bosques ribereños. Luego está Pampas Galeras, ¿no? Que como ya les mencionaba, esta es una reserva que se localiza en Ayacucho y las comunidades campesinas cuidan de las vicuñas y viven de ellas, ¿no? Además también se protege otros animalitos de la zona. Tenemos Salinas y Aguada Blanca. Es una meseta donde vamos a encontrar bofedales también, ¿no? Mucho afloramiento de aguas, ¿no? En la zona, por lo que digamos, es muy apta para la crianza de sales, yaretas, yaretillas, etcétera, ¿no? Como ven, se encuentra al pie del Misti. Aquí las comunidades campesinas se dedican también a la crianza de vicuña, igual que en Pampas Galeras, ¿no? Se protege entonces a la vicuña junto con los demás animales de la zona. Bien, y dejamos las reservas continentales para pasar a las reservas marítimas y del litoral, ¿no? Tenemos entonces la reserva de Paracas, ¿no? Que abarca las islas, abarca la zona del litoral y la parte marina del mar peruano frente a Paracas, ¿no? Aquí se protege a las aves guaneras, ¿no? Y al cóndor andino que habitan en la zona. El cóndor baja hasta la costa, ya les había dicho que sí, ¿no? En la clase pasada cuando vimos ecorregiones, ¿no? Porque se alimentan de los lobos marinos que mueren, ¿sí? Entonces vamos a encontrar cóndores, aves guaneras, pariguanas, ¿no? Junto con muchas especies marinas, ¿no? Como lobos marinos, delfines, ballenas, cangrejos. Hay un cangrejo muy bien raro aquí en Paracas que es el cangrejo violinista, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos ya una más reciente, la dorsal Nazca, ¿no? Esta es 100% marina, ¿no? Y protege el ecosistema del mar frío de la corriente peruana, ¿sí? Y todas sus especies. Por eso es que se decretan las vedas, ¿sí? Se decretan las vedas en el mar peruano para proteger el equilibrio ecológico del mar frío de la corriente peruana. Pero así como se protege el mar frío de la corriente peruana con la llamada dorsal Nazca, también ahora, el año pasado, se ha creado también la reserva del mar tropical de Grau, ¿no? Para proteger justamente los ecosistemas marinos y del litoral de esta parte de Piura y Tumbes, ¿correcto?
del litoral, pero además también la parte marina, ¿no? Aquí esta Reserva Nacional abarca, miren, desde Isla Foca en Paita, ¿sí? Abarca la zona de Cabo Blanco en el Ñuro, donde habitan las tortugas, ¿no? Donde se encuentra órganos y máncora, ¿sí? Y hasta los arrecifes de Punta Sal en Tumbes. Esto ya es canoas de Punta Sal es Tumbes, ¿no? Entonces abarca desde Piura, repito, hasta Tacna, ¿sí? Con una extensión aproximada de 115.676 hectáreas. Bien, y pasamos ahora a las áreas de reconocimiento internacional llamadas reservas de biosfera, ¿sí? Estas son declaradas como tal por la UNESCO, por lo tanto tiene carácter internacional, ¿no? Y valor mundial, ¿sí? Son áreas geográficas representativas, dice que se caracterizan por ser sitios en los que se valora y protege su biodiversidad. Además, albergan a comunidades humanas, ¿no? La función de una reserva de biosfera es diferente a la de un parque, ¿no? Porque aquí, además de la conservación y de la variación genética, la finalidad es de fomentar el desarrollo económico humano sostenible. Es decir, fomentar eh, que las poblaciones que habitan en estos lugares mejoren la calidad de vida, tengan acceso a los recursos, pero de manera sostenible. Las reservas además han sido creadas para que sirvan como ejemplo de educación y capacitación en materia de desarrollo sostenible a las poblaciones que habitan en el lugar, ¿no? Para lo cual la UNESCO obviamente invierte, ¿no? No solamente da asistencia técnica, sino también hay presupuesto, ¿no? Destinado a estas reservas de biosfera. La reserva de biosfera tiene tres zonas. La zona intangible, que es la zona núcleo, y por lo general es el parque o santuario en el caso peruano, como el Manu o como el Parque Nacional del Río Abiseo, el Parque de Yanachagachemillén, por ejemplo, o el santuario de la zona de los manglares, por ejemplo, ¿no? La zona de los manglares, que son zonas intangibles. Luego, en donde no hay población. Luego está la zona buffer o de amortiguación, donde ya encontramos poblaciones, ¿sí? Y la zona ya de transición, donde encontramos más asentamientos humanos, ¿no? Más asentamientos. Ya puede incluso haber ciudades en la zona de transición, ¿sí? Entonces tiene la zona núcleo, que es la zona intangible, por lo general es un parque, un santuario, la zona de amortiguación, donde vamos a encontrar ya poblaciones, ¿no? Y la zona de transición, ¿no? En ella, cada una de ellas cumple una función, ¿no? En la zona B hay una vigilancia continua porque es la zona intangible. En cambio, en la zona buffer vamos a encontrar educación y capacitación, vamos a encontrar turismo y recreación y vamos a encontrar instalaciones de investigación o experimentación, ¿no? Porque está fuera de la zona intangible, ¿sí? Igualmente en la zona de transición hay turismo, hay recreación y hay instalaciones de investigación y experimentación. En el Perú actualmente cuenta con 8 reservas de biosfera, ¿sí? La más antigua es la de Ancash en 1977, que es la Reserva de Biosfera de Huascarán, cuyo núcleo es el Parque Nacional de Huascarán. El Manu también es otro antiguo, en 1977. En 1977 en Tumbes también se crea la Reserva de Biosfera Noroeste Amotapes Manglares, que abarca los cerros de Amotape, el bosque seco ecuatorial y los santuarios, o sea, toda esa zona, ¿no? En este caso hay dos zonas núcleo, ¿no? Pero en 2017
la UNESCO decide, en concordancia con los dos países, crear la primera reserva de biosfera transfronteriza, ¿no? Conocida como Bosques de Paz, ¿no? Que alberga entonces Perú y Ecuador, ¿no? Entonces es convertida en una reserva de biosfera binacional. Tenemos la de Reserva de Biosfera Oxapampa-Xanicayanesha, cuyo núcleo es el Parque Nacional de Yana-Chaga-Chemillén, ¿sí? En Pasco tenemos la Reserva de Biosfera del Gran Pajatén, cuyo centro, por ejemplo, es el Parque Nacional del Río Abiseo, ¿no? También tenemos los bosques de neblina en la selva central, en la zona de Satipo. Tenemos el Avireribraen, cuyo zona también es el parque que lleva el mismo nombre, entre Junín y Cusco. Y el último que fue creado fue en las Pampas de Ayacucho, en la reserva de biosfera llamada Bicentenario. Justamente, si no me equivoco, a ver, tenemos, ajá, aquí, ¿no? Esta fue la última creada, la reserva de biosfera Bicentenario Ayacucho, ¿no? Este es el núcleo de esta reserva de biosfera es el santuario histórico de las Pampas de Ayacucho, ¿sí? Y abarca también las áreas de conservación regional del bosque de Puya Raimonde, ¿no? También abarca el Titancayoc, que es una construcción prehispánica, ¿ya? Aquí en esta zona, en esta reserva de biosfera, habitan personas, comunidades campesinas dedicadas a las actividades agrícolas, también uso pecuario forestal, ¿no? Y el aprovechamiento de lagunas naturales. En la zona norte se practica el turismo, ¿no? Entonces, esta es la última reserva de biosfera decretada por la UNESCO. Bien, para ir terminando ya geografía, tenemos el patrimonio natural mundial, ¿sí? Esta categoría también es dada por la UNESCO, ¿sí? Actualmente son 226 sitios a nivel mundial, ¿sí? Considerados como patrimonio mundial natural. ¿Qué son estos patrimonios? Son lugares de la Tierra, dice, con un valor universal excepcional gracias a la Convención del Patrimonio Mundial, ratificada por 190 países. Estos sitios naturales gozan de asistencia técnica y económica para combatir las amenazas, ¿no? En el Perú tenemos dos lugares considerados como patrimonio natural mundial, el Parque Nacional de Huascarán y el Parque Nacional del Mani, ¿no? Ustedes dirán, Miss y Machu Picchu. No, Machu Picchu y Río Abiseo son de carácter mixto, ¿sí? Porque es cultural y natural, ¿ya? Entonces no crean que no están protegidos. Sí están protegidos, pero son mixtos, ¿sí? Bien, algunos lugares que aquí en Sudamérica que son decretados, han sido decretados como Patrimonio Natural Mundial es el Parque Nacional de Iguazú, entre Brasil y Argentina, las Islas Galápagos, bueno, el Parque Nacional de Huascarán en Perú, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, que son aquí arrecifes, ¿no? Que hay en Colombia, el Parque Nacional Noel Kempf Mercado en Bolivia y el Parque Nacional del Gran Cañón en los Estados Unidos. Son algunos de estas muestras de los 226 sitios declarados como Patrimonio Mundial Natural. Muy bien, ahora sí hemos terminado geografía y vamos, chicos, a responder las preguntas, ¿sí? Vamos con el ejercicio número 1.
Claves, por favor. ¿Nadie se anima? ¿Está difícil la pregunta? Oh, profesora, no está compartiendo pantalla. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si fuera, Lucía, la mayor absorción sería positivo porque está absorbiendo los gases. A ver, vuelve a leer. A ver, respuestas, uno más. Nada. A ver, eh, como es acá, muchos creen que las centrales hidroeléctricas proporcionan una energía limpia y por lo tanto más ecológica. Sin embargo, en el caso de la Amazonía no es así, ¿no? En realidad, no solo en la Amazonía, sino ya hay estudios en todo el mundo donde se ha demostrado que lamentablemente las centrales hidroeléctricas también dañan el medio ambiente, ¿no? Y un último estudio inclusive habla de que está teniendo un impacto en la extinción de especies, ¿no? Pero, digamos, lo que sí está comprobado al 100%
es que al crearse islas o embalses, correcto, esos embalses están provocando la rápida descomposición de la materia orgánica y esta descomposición, además de materia orgánica del bosque, está liberando metano. ¿Sí? Está al contrario, liberando metano, porque acá dice absorción, al contrario, está liberando metano por la descomposición de la materia orgánica, ¿ya? Debido a las inundaciones que provoca y los embalses que provocan las centrales hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, la respuesta era la C, bien, Daniela, ¿no? Y vamos al ejercicio número 2. Profesora, su micro está apagado. Bien, les decía entonces que acuérdense que son 1989, para poder ser miembro consultivo, el Perú tenía que cumplir dos requisitos, ¿no? Entonces, la instalación de una estación científica que está en la isla Rey Jorge, ¿sí? Y el envío de expediciones científicas todos los años, ¿no? Ya se han llevado a cabo 31 expediciones científicas y tenemos acá nuestro Machu Picchu, ¿no? Entonces son los dos requisitos. Miembro signatario no es Perú, porque solamente son miembros signatarios a aquellos países que dieron creación al tratado. Sí, se dieron origen al tratado. ¿Ya? Bien, seguimos. La 3.
¿Qué dicen? ¿Cuál es la clave? 3D, B, a ver. Un grupo de científicos y especialistas en biología marina, conservación y gestión pesquera critica el hecho de que se realice la pesca de gran escala en la Reserva Nacional Dorsal Nazca. Identifique la alternativa que corresponda a una razón válida con relación a dicha oposición. A ver, ¿qué dice? Resulta ser una amenaza a la biodiversidad, ¿no? En la D. Y la B dice, se trata de la única área natural protegida 100% marina, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la única o ya se ha creado otra? ¿Se acuerdan que ya se ha creado otra? ¿Sí? ¿Cuál es la otra que se ha creado recientemente? Mm. A ver, ¿quién me escribe ahí? Ah, la que va de Piura a Tacna, ¿no? Entonces, vamos a las respuestas ya, porque tenemos que hacer, era la D, ¿no? Porque se protege, pues, la biodiversidad, ¿sí? De la zona. Se ha creado también de Piura, y no, no es de Piura a Tacna, Tumbes. Piura y Tumbes, ¿no? Bien. Ahora sí, copiamos las claves para poder pasar a cívica. Listo. Momentito. Bien, vamos a entrar entonces al poder legislativo, organización, ay, los padres de la patria, ¿no? Organización, funciones y atribuciones. Muy bien. El poder legislativo reside en el Congreso, ¿no? Y consta pues de una sola cámara hasta ahorita, porque ya después vamos a tener dos cámaras, ¿no? Ya se aprobaron las dos cámaras, 60 creo que senadores vamos a tener, ¿no? Y 110 creo congresistas. Entonces reside en el Congreso y consta de una sola cámara con 130 congresistas hasta la fecha, ¿no? Hasta el Congreso vigente. Este Congreso, el Congreso, su principal función obviamente es la legislativa, ¿no? Que consiste en aprobar leyes, modificarlas o derogarlas. Pero también la Constitución le confiere otras funciones, como elegir al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, a tres de ellos, ratificar al presidente del BCR y al superintendente de banca y seguro, ¿no? Entonces, son funciones especiales. Pero también cumple funciones de control político, que se refiere a la investidura del Consejo de Ministros. Por eso es que el Consejo de Ministros siempre, un nuevo Consejo de Ministros, se dirige al Congreso a presentar su política de gobierno, a presentar la política de gobierno y ser aprobado. Pero además, dentro de del control político, también el Congreso realiza actos de investigación de asuntos de interés público
y también tiene el derecho a llamar a interpelación a los ministros, ¿no?, de Estado. Entonces, incluso cuando es interpelado, se puede pedir luego la censura, ¿no? Interpelado significa que le van a preguntar, tiene que explicar algún asunto el ministro sobre algún tema específico, ¿no? Aclarar, y luego incluso se puede pedir la censura, ¿no? Una vez que el Congreso censura al ministro, el presidente está obligado a cambiarlo. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresistas? Pues ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años al momento de su inscripción, gozar del derecho de sufragio y tener su registro en la RENIEC. Recordemos que los congresistas representan a la nación y por eso es que hacen sus visitas a diferentes lugares del país, inclusive fuera del país, ¿no? El periodo de gobierno, su periodo de un congresista es de 5 años sin reelección inmediata. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, o sea, nadie le puede obligar a hacer algo que ellos no están de acuerdo a su conciencia, ¿no? Actos de conciencia. Ni tampoco pueden ser cuestionados por las funciones o decisiones que ellos realicen, digamos, en las votaciones, por ejemplo, ¿no? Ni cuestionados por su actuar como congresista, no obviamente acciones que van fuera de la ley, obviamente. Los congresistas, si bien es cierto, no tienen inmunidad, sí tienen un régimen especial, ya que solo pueden ser procesados durante su ejercicio por la Corte Suprema, si es que el delito ha sido cometido, supuesto delito o el presunto delito ha sido cometido durante su ejercicio. Si si el delito fue cometido antes de asumir el cargo, pues el caso lo ve cualquier juez penal, si es el caso penal o civil, etc., ¿no? ¿Cuáles son las características del cargo de congresista? Bueno, hay dos cosas, es exclusivo y es irrenunciable, ¿no? Un congresista no puede renunciar a ser bueno, ni querrá, porque ¿qué va a querer, no? Al contrario, se han quedado, lo han mantenido ahí a Dina Boluarte en el gobierno todos estos años para quedarse ellos en el poder, ¿no? ¿Quién va con tantas gollerías que van a querer renunciar, ¿no? Y es exclusivo, ¿no? Entonces, irrenunciable y exclusivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es exclusivo, porque es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública. Pero hay una excepción a la regla, que es que un congresista puede ser congresista y ministro de Estado, ¿no? Cuando es ministro de Estado, pues está exceptuado de participar en las comisiones, ¿no? Ya no está obligado a participar, pero como congresista no pierde sus prerrogativas, por lo tanto puede votar en el pleno, por ejemplo, si es necesario su voto, lo van a llamar, ¿no? El desafuero, ¿cuándo procede el desafuero o vacancia del congresista? Por muerte, por impedimento físico o mental permanente demostrado, obviamente, ¿no? O cuando es inhabilitado durante todo el periodo restante de sus funciones, ¿no? Lo que procede es, pues, el desafuero, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso? A ver, las atribuciones del Congreso son dar leyes y resoluciones legislativas. Como ya les dije, la principal función del Congreso es la legislativa. Por lo tanto, ¿no? Digamos, gran parte del año están
creando leyes o están modificándolas o derogándolas, inclusive pueden interpretar leyes. Además de eso, como un poder del Estado y en democracia, tienen que velar por el respeto de la Constitución y justamente las leyes, ¿sí? Y además disponer para que se haga efectiva. También aprueban los tratados de conformidad con la Constitución. Ojo, no tiene validez ningún tratado firmado por Dina Boluarte, así haya firmado lo que haya firmado en el exterior, si es que no cuenta con la aprobación del Congreso, ¿no? Entonces, un presidente puede ir y firmar ahí, ha ido a firmar y está mal asesorada, han dicho, ¿no? Para que firme, porque viola contra nuestra soberanía de las 200 millas, ¿no? Pero en realidad lo que ella haya firmado es mera formalidad, porque no va a tener validez si es que no tiene aprobación del Congreso, ¿no? Para que se concretice. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, autorizar los empréstitos, ¿quién negocia los empréstitos? El Ejecutivo, pero no lo puede hacer sin autorización. Es igual la aprobación del presupuesto, ¿no? ¿Qué más? Hay algo importante aquí, ejercer el derecho de amnistía. ¿Qué es la amnistía? Significa olvido, ¿no? Entonces, cuando un Congreso amnistía, por ejemplo, a fines de la década del 90, cuando cae Fujimori, Ollanta Humala y su hermano se levantaron en Locumba, ¿no? Y fueron apresados por delito de sedición. Sin embargo, luego el nuevo Congreso les otorga la amnistía, y quiere decir que nunca existió tal delito, ¿no? Entonces son los grandes amnistiados del siglo XX, ¿no? Luego tenemos aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y por último, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. Entonces pueden venir, sobre todo vienen muchos marinos norteamericanos a capacitar, entonces pueden venir a capacitar, pero siempre que no afecte la soberanía, ¿no? Por convenios, firmas, ¿no? Entre países con fines solidarios de capacitación, ¿ya? Autorizar al presidente, esto es importante también, autorizar al presidente de la República a salir del país, ¿no? El presidente no puede salir del país sin autorización y tampoco puede regresar después del plazo previsto. ¿Cuáles son los órganos del Congreso? ¿Sí? Bien. En primer lugar, la máxima asamblea deliberativa es el Pleno, conformado actualmente por 130 congresistas. Y es donde se toman las máximas decisiones, donde se realizan las votaciones y el debate, ¿no? Y se aprueban todas las normas. Las sesiones del Pleno son públicas. Luego está, a ver, es que aquí está mal. Vamos de frente a la presidencia. Después regreso, ¿ya? Luego está la presidencia de la República. Perdón, la presidencia del Congreso. El presidente del Congreso es elegido por un año nada más, ¿sí? Por ejemplo, acá el periodo de Eduardo Salguana es del 24-25. El presidente del Congreso representa pues a todo este poder, ¿no? Y preside las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva. Además, el presidente puede autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al recinto parlamentario de ser necesario. Luego, ahora sí, está la mesa directiva, ¿no? Esta mesa directiva
Está formada por el presidente y 3 vicepresidentes, como vemos ahí, a Salguana, ¿no? Y otros más. Tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno de la Comisión Permanente y el Consejo Directivo. Entonces, ellos se encargan de la administración de todo el Congreso por un año, además de presidir las sesiones, ¿no? Tanto de la mesa directiva como, perdón, tanto de las sesiones del Pleno como de la Comisión Permanente o Consejo Directivo. Además, acuerda el nombramiento de funcionarios de más alto nivel del Congreso. Ahora, aparte del presidente, del Pleno, el presidente y la mesa directiva, perdón, ahora sí regreso, está el Consejo Directivo. Aquí, ¿quiénes forman parte? Los miembros de la mesa directiva, que hemos dicho que son 4, y los portavoces de cada grupo parlamentario, ¿sí? Estos adoptan acuerdos, realizan para el, digamos, toman acuerdos para el buen desarrollo del Congreso. También se encargan de aprobar el presupuesto, ojo, pero no de la República, sino del presupuesto anual del Congreso y todos los planes de trabajo del Congreso. Esto obviamente es al comienzo, ¿no? A fines del año fiscal para el siguiente año. Pero ¿dónde tiene la mayor chamba este consejo? Llamémosle así, ¿no? Es el mayor trabajo. Todo el año. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos de aquí solamente se realizan una vez al año, el de aquí son todas las semanas. ¿Por qué? Porque este consejo directivo tiene que aprobar cada agenda de cada sesión, ¿sí? Definiendo qué proyectos de ley son los que se van a incorporar en cada semana, en cada orden del día. Entonces, imagínense, todas las semanas se reúnen para determinar la agenda del Pleno. Una que es bien parecida es la Junta de Portavoces, ya que también lo integran la mesa directiva y un portavoz de cada grupo. Igual, ¿no? Solo que la finalidad es otra, ¿no? Por lo general, los grupos parlamentarios tienen 2 portavoces, una, ¿no? Para el Consejo y otra para esta Junta. Ellos tienen la función de elaborar el cuadro de comisiones al comienzo del año, ¿sí? Para que luego lo apruebe el Consejo Directivo y el Pleno, ¿sí? Pero igual tiene un trabajo todo el año más arduo, porque esto solamente es una vez al año, ¿sí? Entonces el trabajo más arduo es ¿no? Porque siempre están viendo la exoneración de los trámites de envío a comisiones de proyectos de ley y prepublicación. También la Junta de Portavoces se reúne para ampliar la agenda de la sesión, ¿ya? Y determinar las prioridades del debate, ¿no? Por lo general, por ejemplo, está todo el pleno y por ahí una de las bancadas pide que se incorpore un proyecto de ley que ellos ya estaba aprobado por la Comisión de Educación, por ejemplo, y que no ha sido incorporado en la agenda. En la agenda solo hay 5 puntos o 5 proyectos. Entonces, cuando una bancada pide que el 6º proyecto sea incorporado en esa semana, ¿sí? Es en esa sesión, entonces se llama a Junta de Portavoces para tomar decisiones, ¿no? De la ampliación de la agenda. Ahí está. Cualquier punto puede ser, ¿ya? Y además determinar el orden, las prioridades. Luego tenemos las comisiones parlamentarias, ¿no? ¿Qué hacen los congresistas todo el año? Pues bien, ellos trabajan en las comisiones ordinarias, las de acuerdo a sus especialidades, para aprobar proyectos de ley. De investigaciones, si es necesario, se crean según necesidad. Y las especiales, que tienen que ver con el nombramiento de las autoridades ya mencionadas al comienzo, defensor del pueblo, miembro del tribunal, etc.
Hay una comisión muy importante dentro del Congreso, que es la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Esta está formada por no menos de 32 congresistas y no más del 25% del número de congresistas. Y la preside el presidente del Congreso, ¿no? Esta comisión permanente del Congreso, por ejemplo, ratifica al presidente del BCR, ¿no? Y al de la superintendencia. Pero además, esta comisión también sesiona durante el receso parlamentario o interregno parlamentario. Receso es que todos los años en enero, febrero se van de vacaciones, pues, ¿no? Los congresistas encima tienen 2 meses de vacaciones. Y durante esos 2 meses, la comisión permanente sigue sesionando, ¿no? De repente no todos los días, pero sí una vez a la semana, ¿no? Y además, si el Congreso es disuelto por el presidente de la República legalmente, entonces, en este caso, la comisión permanente también sigue sesionando, ¿no? El hecho es que sigue sesionando no para legislar, porque quien legisla cuando el Congreso ha sido disuelto, quien legisla es el Ejecutivo a través de decretos de urgencia, ¿sí? La comisión permanente lo único que hace es sesionar para recibir justamente los documentos que emite el Ejecutivo y dar cuenta al siguiente Congreso para el control político. ¿Qué tipo de leyes aprueban el Congreso? Además de la Constitución, ¿no?, existente, el Congreso emite diferentes tipos de leyes. Tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las resoluciones legislativas. Las más complejas son las leyes orgánicas, porque tienen que ver con el funcionamiento de una entidad del Estado. Para su aprobación se necesita más de la mitad de los votos de los congresistas, pero además 2 votaciones encima, o sea, una votación y necesita una segunda votación debido a su rango constitucional. Luego tenemos normas de carácter general que emanan del Congreso. Pues se crea un impuesto, por ejemplo, ¿no? O se crea el día de, no sé, cuando se creó el día de la papa, el día del pisco sour, Entonces, son normas de carácter general. Pueden ser tributarias o de cualquier otro tipo, ¿sí? Esa se le llama ley ordinaria. Por ejemplo, la ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios. Ya está, es una ley ordinaria de carácter general. Entonces son de variados tipos, ¿no? Aquí la particularidad es que no necesita segunda votación y se aprueba con la mayoría simple, ¿sí? Entonces, una de las últimas leyes ha sido la de prohibición de los celulares en los colegios. Luego tenemos las resoluciones legislativas, que son aquellas con fines concretos, ¿no? Que son normas con finalidad específica. Por ejemplo, aprobar la salida del presidente, ¿no?, a una visita por una semana. O aprobar el tratado internacional firmado por el presidente de la República. O una resolución legislativa que aprueba la semana de representación de los congresistas, ¿no? Entonces, son de carácter muy general, no tienen rango de ley, ¿sí? Y dentro de estas leyes también están los decretos legislativos, ¿sí? Pero los decretos legislativos tienen la particularidad, ojo con el examen, que no lo decreta el Congreso, sino ¿quién? El Poder Ejecutivo, el presidente. Cuando el presidente es quien legisla, lo hace a través de decretos legislativos. Pero el presidente, para legislar, tiene que pedir permiso, autorización al Congreso, ¿no? Por ejemplo, el Ejecutivo quiere legislar en materia tributaria o en materia económica, de régimen económico. Entonces, como eso le compete al Ejecutivo, entonces la parte económica, entonces el Congreso puede autorizarle emitir
leyes con rango, o sea, decreto legislativo con rango de ley, ¿sí? Por un periodo determinado, ¿no? Entonces, cuando se emite el decreto legislativo, se dice para qué específicamente y el periodo en el cual se va a legislar. Por ejemplo, y también lo puede haber acá, decreto legislativo que modifica el nuevo Código Procesal Penal aprobado por el decreto legislativo, no era para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad son diferentes materias. Yo he dado un ejemplo en materia económica, ¿no? Pero aquí hay una materia de seguridad nacional, ¿sí? Muy bien, ¿cómo nace una ley? ¿No? Una ley nace a través de un proyecto de ley, ¿no? Y se ejerce ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa. ¿Quiénes tienen derecho a iniciativa legislativa? El presidente, los congresistas, así como los otros poderes del Estado y los órganos autónomos, los municipios, los gobiernos regionales, los colegios profesionales, obviamente en su materia, ¿no? Pero también nosotros tenemos también iniciativa legislativa. Lo que pasa es que nosotros no podemos presentarlo yo sola, Ani Leandro, presentar un proyecto de ley, ¿no? Para presentar proyecto de ley, obviamente hay una serie de requisitos, ¿no? Que se debe con firmas, ¿no? Con firmas mínimas, porcentaje creo que 0,1 para presentar un proyecto de ley. Los ciudadanos. ¿Cómo nace una ley? Entonces ya con esto vamos terminando. ¿Cómo nace una ley? Una ley nace en primer lugar cuando se presenta el proyecto de ley, ¿no? Tú tienes que presentar en mesa de partes del Congreso. De ahí pasa, ¿sí? Que informa al Consejo Directivo de la presentación del proyecto y redacta un decreto de envío a la comisión correspondiente. Supongamos que sea la comisión, un congresista presenta un proyecto de ley, lo tienen que ingresar por mesa de parte, ¿sí? El Poder Ejecutivo o el Poder Judicial o la Defensoría del Pueblo presenta un proyecto de ley o un grupo de ciudadanos conforme a ley presenta un proyecto de ley, entra por mesa de parte. Una vez que ya tiene conocimiento el Consejo Directivo, lo envía a la comisión. Estas comisiones, acuérdense, se llaman ordinarias, ¿no? Hay comisión de seguridad nacional, hay comisión constitucional, hay comisión de educación, hay comisión de economía, ¿no? Entonces, hay de agricultura, también hay, ¿no? Entonces, depende del tema, lo deriva. Esto le corresponde a tal comisión, ¿no? La comisión realiza un estudio del proyecto de ley. Si lo aprueba y emite un dictamen aprobatorio, regresa al Consejo Directivo. ¿Quién lo va a agendar? Acuérdense que ellos ordenan y agendan. Una vez que lo agenda, pasa al Pleno para su aprobación. Supongamos que lo aprueben, entonces esto pasa al Poder Ejecutivo. Aquí hay un asunto, porque una vez que pasa al Ejecutivo para su promulgación, el presidente puede ordenar la publicación y ya se acabó el problema. Pero también el presidente de la República puede observar toda la ley o en parte, ¿sí? Y tiene 15 días para promulgarla u observarla. Si el presidente la observa, esta ley se interrumpe y regresa acá. Por mesa de parte se regresa su observación. ¿Ya? Ahora, si el poder el ejecutivo lo considera, entonces la promulga como la promulgación de la ley que les decía que prohíbe el uso de celulares. Lo promulga en el Diario Oficial del Peruano. Toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo disposición. ¿Qué significa? Por ejemplo, esta última ley que yo he mencionado necesita reglamento. Y entonces no entra en vigencia al día siguiente, sino entra en vigencia cuando, digamos, ha sido reglamentada. ¿Ya?
Muy bien. Ahora, hay algo importante. Si el presidente no promulga, pasan los 15 días, ¿qué pasa? ¿No? Si vencido el plazo, el presidente de la República no promulga la ley, el presidente o no la observa, ojo, ni la observa, ni la promulga, o la observa igualmente el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente, que es el mismo, en realidad, realiza el acto de promulgación. Y esto cuando el Congreso es quien promulga, debido a la negativa del Ejecutivo de promulgarla, se llama promulgación, acuérdense, por insistencia, así se llama, ¿ya? Por insistencia, ¿ya? Bien, esto ya lo he mencionado de la segunda votación, ¿no? Entonces es así como nace, pues, una ley en el Perú. Muy bien, hemos terminado. Si hubiera alguna pregunta, que deseen hacer, vamos entonces al solucionario. Las claves. Muy bien, chicos, ¿copiaron? Ya, nos vemos entonces el próximo jueves para la semana 13. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Miss. Hasta luego.